Ácidos orgánicos o ácidos carboxílicos. Son una de las funciones químicas orgánicas más importantes. Se encuentran en alimentos como por ejemplo el ácido acético en el vinagre, el ácido cítrico en los jugos de limón, naranja, pomelo, el ácido láctico en la leche cuajada, el ácido tartárico en las uvas, málico en las manzanas, el ácido tartárico, el ácido butírico en la manteca, y algunos tienen también propiedades medicinales, como el ácido ascórbico, que se encuentra en los cítricos. El ácido salicílico, que tiene propiedades analgésicas, y se encuentra en la corteza, o se extrae, mejor dicho, de las cortezas del sauce, y se emplea para preparar el ácido acetilsalicílico. El ácido benzoico se encuentra en la corteza del benjuí y es usado en jarabes, expectorantes y como conservantes de alimentos. El ácido oxálico, que está en el tomate, en la remolacha, y ha sido usado como laxante. El ácido pentanoico o valeriánico, que tiene propiedades sedantes y se extrae de la raíz de la valeriana. Algunos animales y vegetales producen ácidos que les sirven de defensa, como el caso de las hormigas, de las abejas, las avispas y también de las ortigas, cuyas secreciones contienen ácido metanoico o fórmico. Y este es el responsable de la irritación que producen estas secreciones. En el metabolismo de los vertebrados intervienen varios ácidos, como el ácido graso, el ácido úrico, el ácido láctico, glutamínico, glicerofosfórico, ácido pirúvico. En general, los ácidos orgánicos son más débiles que los inorgánicos. En cuanto a lo que es el subgrupo funcional, se denomina carboxilo y es una palabra que resulta de la condensación de los dos grupos funcionales que están unidos al átomo de carbono. Entonces, en este átomo de carbono podemos ver que tenemos unido un grupo funcional que es el carbonilo y el otro grupo funcional el hidroxilo. Entonces, de la condensación de estos grupos tenemos carboxilo. Los ácidos orgánicos o carboxílicos se pueden clasificar de acuerdo al número de estos grupos funcionales. Entonces vamos a tener los monocarboxílicos, tienen un solo grupo funcional, dicarboxílicos, pueden ser tricarboxílicos o policarboxílicos. En el caso de los ácidos monocarboxílicos, entonces podemos mencionar como ejemplo el ácido metanoico o fórmico, el etanoico o acético, propanoico, ácido butanoico y ácido pentanoico. Podemos tener también, de acuerdo a cómo es la estructura o a la cadena a la cual está unido ese grupo carboxílico. Si se une a una cadena lineal, abierta, cadena hidrocarbonada, vamos a tener los alifáticos. Si se une a una cadena cíclica, una cadena cerrada y aromática, vamos a tener entonces los ácidos carboxílicos aromáticos. Tenemos varios ejemplos acá de ácidos monocarboxílicos. Otros ejemplos podemos tener de acuerdo al número de átomos de carbono. Podemos decir, por ejemplo, acá podemos tener lo que es el nombre común, el nombre de acuerdo a IUPAC y la estructura. Un ejemplo, el ácido palmítico, de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC, el nombre es ácido hexadecanoico y el cual tiene entonces 16 átomos de carbono. Por supuesto, el grupo carboxílico va a estar acá en un extremo. Otro de los, en el caso del valeriánico, que decíamos que se extrae de las raíces de la valeriana y tiene estas propiedades sedantes, el nombre de acuerdo a IUPAC es ácido pentanoico y está formado una cadena de 5 átomos de carbono.
Y en el caso ya de un ácido que sea dicarboxílico, tenemos el succínico, o también, de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC, es ácido butanoico. Y acá podemos ver que tiene dos grupos carboxílicos. Entonces, lo que podemos ver es que la nomenclatura de estos ácidos monocarboxílicos se designan como los alcoholes o los aldehídos, de los cuales provienen, pero cambiando la terminación ol o al por oico. El metanoico, el nombre común con el que se conoce es ácido fórmico por haberse obtenido de las hormigas. El etanoico suele denominarse ácido acético, pues se encuentra en el vinagre. Y cuando se utiliza la terminación oico, no es necesario colocar la palabra ácido o de anteponer la palabra ácido. En el caso de los ácidos di, tri y policarboxílicos, se van a nombrar anteponiendo el prefijo que indica el número de grupos carboxílicos, entonces vamos a tener dioico, trioico, pentanoico, junto a la raíz del nombre del hidrocarburo que contiene el número de átomos de carbono. Entonces, como había mostrado recién, el ácido etano dioico, que tiene dos grupos carboxílicos y derivan del etanol. Acá tenemos otros ejemplos de estos ácidos carboxílicos y de dónde se encuentran, de dónde se los puede extraer, y con la nomenclatura IUPAC. Los ácidos grasos superiores también se los denomina ácidos grasos, son ácidos monocarboxílicos y se obtienen de la hidrólisis de las grasas. Los ácidos que tienen un número elevado de átomos de carbono se denominan ácidos grasos superiores. Y se encuentran también en la naturaleza formando parte de aceites y de grasas. Entonces, por ejemplo, el ácido hexadecanoico o ácido palmítico, el heptadecanoico o ácido margárico, el ácido octadecanoico o estiárico y el ácido octadecenoico o ácido oleico. Con respecto a las propiedades físicas, los tres primeros términos, el metanoico, etanoico, propanoico, son líquidos incoloros y de olor picante. Del cuarto al noveno término, inclusive, son líquidos de aspecto oleoso o desagradable. Y a partir del ácido carboxílico, que tiene 10 átomos de carbono, son sólidos y prácticamente inodoros. Estos últimos se denominan ácidos grasos superiores por hallarse, entonces, como decía antes, en las grasas y en los aceites. Los cuatro primeros términos son solubles en agua, en todas las proporciones, y luego la solubilidad disminuye a medida que crece el número de átomos de carbono. Todos serán solubles en solventes no polares como el alcohol y el éter. El punto de ebullición aumenta unos 18 o 19 grados entre un término y el otro. Además, estos puntos de ebullición son más elevados de lo que puede suponerse en base a sus masas moleculares. Y esto se explica a la formación de dímeros. Es decir, que las moléculas se unen formando dímeros. Y a su vez establecen entre sí puentes de hidrógeno. De esta forma, las moléculas quedan unidas por dos uniones por puente de hidrógeno, originando una asociación molecular más estable que la que se había señalado en el caso de los alcoholes. Por esta causa, los ácidos presentan puntos de ebullición más altos que los alcoholes de igual masa molecular. Los puntos de fusión
disminuye del primero al quinto término y luego se va a elevar de forma irregular. El hecho de que los ácidos de menor masa molecular tengan el punto de fusión más alto se explica por la formación de una mayor asociación de asociaciones moleculares. El aumento en el número de átomos de carbono interfiere la realización de estas, es decir, al aumentar el número de átomos de carbono, ya estas asociaciones moleculares ya se dificultan, ya no es posible. El punto de fusión de un ácido que tiene un número impar de átomos de carbono es menor que el que tiene número par de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido pentanoico, va a tener su punto de fusión es menos 34,5 grados centígrados, y en el caso del butanoico va a ser menos 5,5 grados centígrados. La densidad va a disminuir a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Entonces, en los dos primeros términos, la densidad es mayor que la del agua, y en lo siguiente es menor. Los ácidos orgánicos, como los inorgánicos, cambian de color ante los indicadores, por ejemplo, del tornasol azul al rojo. Las propiedades ácidas del grupo carboxílico. Estas propiedades ácidas del grupo carboxílico se deben a dos factores que influyen en su mayor o menor disociación: el efecto inductivo y el efecto de resonancia. En los alcoholes, el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo no se disocia, mientras que en los ácidos orgánicos, este sí se puede disociar. Es apreciable esta ionización. Si comparamos la fórmula general de los alcoholes con la de los ácidos monocarboxílicos, podemos ver que el ácido se reemplaza, es decir, que en el ácido se van a reemplazar los dos átomos de hidrógeno del alcohol por un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno que reemplazó a los dos átomos de hidrógeno, por su elevada electronegatividad, va a atraer a un par de electrones del carbono. Es decir, que se va a producir un corrimiento, un desplazamiento de otro par de electrones desde el átomo de oxígeno, del hidroxilo, hacia el átomo de carbono. De manera que se origina una polarización. Uno de los átomos de oxígeno tiene carga negativa y el otro carga positiva. La proximidad de la carga positiva del oxígeno al hidrógeno posibilita la separación de este último en presencia de un solvente polar, como el agua, produciendo la disociación iónica del ácido. Entonces, los ácidos carboxílicos son ácidos más fuertes que los alcoholes, y esto se debe a la estabilidad del anión carboxilato, a diferencia del ion alcoxído, que es menos estable, dado que no forma híbridos de resonancia. El efecto de la resonancia. El átomo de hidrógeno, acíclico, puede unirse a cualquiera de los dos átomos de oxígeno del grupo carboxilo. Ninguna de las dos fórmulas representa correctamente el ácido, porque su estructura real es un híbrido. O sea, un estado intermedio entre las dos fórmulas.
por lo que constituye un caso de resonancia similar al estudiado o el que se presenta en el benceno. Al disociarse los ácidos carboxílicos, el anión carboxilato resultante también presenta resonancia entre las dos formas diferentes. Ambas estructuras son equivalentes y por eso se representan unidas por una flecha con doble sentido y no por dos flechas de sentido contrario, para significar que dichas estructuras contribuyen a un estado intermedio. La carga negativa del anión está repartida por igual entre los dos átomos de oxígeno. La distancia entre los átomos de oxígeno y el del carbono es de 1,36 Å. En las uniones simples carbono-oxígeno y de 1,23 Å en las uniones dobles carbono-oxígeno. En el caso del anión carboxilato, se pudo comprobar experimentalmente que la distancia entre el átomo de carbono y los dos oxígenos es igual a 1,27 Å. Esto demuestra que el anión carboxilato es un híbrido de resonancia y por lo tanto no puede representarse satisfactoriamente por ninguna de las estructuras que se exponen. La resonancia tiene un efecto estabilizar y este es mayor en el anión carboxilato que en la molécula del ácido carboxílico no disociado. Por consiguiente, la pérdida de un protón contribuye a una mayor estabilidad del sistema y esto explica por qué el grupo carboxílico presenta propiedades ácidas.